Voy a iniciar la grabación. Esta es la clase de ecología para los estudiantes de agronomía. Hoy día es martes 3 de noviembre y es la clase de las 14:30 a las 16 horas. ¿Aló? Sí, con él. Yo tengo una consulta a las 10:40. ¿La podrá mover un poco más hacia? Ah, sí, sí. Muy amable, gracias por llamar. Hasta luego. Bueno, vamos a comenzar la clase para no perder más tiempo. Bueno, en la unidad 1 estuvimos analizando lo que es la ecología del individuo. Ciertamente definimos qué es lo que se entiende de individuos en términos ecológicos y la relación que se puede tener, ¿no es cierto?, la ecología del individuo con la práctica de la agronomía. Ya señalamos que en la práctica de la agronomía el individuo se hace importante cuando el individuo tiene ciertas características que se necesitan preservar, reproducir, mejorar, seleccionar, etc. Y también cuando el individuo tiene ciertas peculiaridades, propiedades que tienen un valor económico que lo hace interesante en el mercado. Esto está particularmente relacionado con por ejemplo, con la floricultura o con la horticultura en la medida en que los individuos sean valorados. Ahora vamos a pasar nosotros a el segundo nivel ecológico, que es el nivel población. ¿Qué entendemos nosotros por población? Un conjunto de individuos de la misma especie que habitan un mismo territorio, es decir, son coterráneos y son coetáneos, es decir, viven simultáneamente. También podemos señalar que población es un conjunto de individuos de una misma especie que se encuentran formando parte de una comunidad. Otra definición de población, conjunto de individuos de una misma especie que se encuentran en un determinado ecosistema. Ahora bien, la territorialidad de la comunidad, la territorialidad del ecosistema están definidos ya sea por límites naturales o por límites artificiales. Límites naturales, por ejemplo, podemos pensar
en la población de ratones que viven en una isla. Está limitado, ¿no es cierto?, territorialmente por el tamaño de la isla, o la superficie de la isla, o el número de peces de la especie tanto que viven en una laguna. El territorio está determinado ahí por la laguna propiamente tal, o por el lago propiamente tal. Se complica un poco cuando hablamos nosotros del número de peces que viven en una bahía, porque los límites de una bahía no son necesariamente, no están claramente establecidos, y ahí tenemos nosotros que buscar algunos límites arbitrarios. Lo mismo pasa para el caso de la población chilena. O sea, decimos que la población chilena son todas las personas que viven en los límites definidos como el territorio chileno, la población de La Serena, que está formada por todas las personas que viven en el límite comunal, con la población de Coquimbo, con la población de la región de Coquimbo. Esos son límites arbitrarios. En el caso de la población humana a nivel global, bueno, ese es un límite natural. O sea, la población humana es toda la gente que vive en la Tierra. Y ese es un límite natural. Pero si nos vamos a territorios más pequeños, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que, a menos que se trate de islas, por ejemplo, que están limitadas en forma natural, en la mayoría de los casos vamos a encontrar nosotros, para la población humana, límites arbitrarios. Profe, una consulta. Sí, ¿quién habla? Yo, a ver, ¿me escucha bien? ¿Ahí sí? Sí, le escucho. Hablando de humanos, por ejemplo, dentro de la Tierra, ¿igual son coterráneos? Si hablamos de la población humana. Claro, porque en ese sentido son todos habitando la Tierra, aunque geográficamente estén en distintos lugares, pero como estamos hablando de la población humana de la Tierra, que sería distinto, ponte tú, la población chilena. Ya, Ahora, cuando tú hablas de la población africana, por ejemplo, bueno, ahí hay un límite, población humana claro, que es africana, solo hay África. un límite natural, que fija todo lo que es África o Sudamérica o América. Pero respecto de los países, como la existencia de los países se debe a territorios que en algún momento han sido establecidos arbitrariamente, entonces la extensión, el concepto de territorio queda reducido a, a un criterio más bien subjetivo. En este caso, Coquimbo, La Serena, Chile, son más bien límites administrativos para Coquimbo, La Serena, y Claro, para que el caso sale de la del población norte. chilena son límites territoriales, establecidas en este caso después de guerra y convenciones derivadas de ello. En concreto, hay ciertas situaciones donde los límites de las poblaciones están determinados naturalmente, y en otros los límites los tiene que determinar quien, llamémosle, los tiene que determinar el investigador, o los tiene que determinar el profesional que está interesado en una cuestión específica. Por ejemplo, si yo quiero aplicar un insecticida para controlar a una población de pulgones, bueno, ahí me están afectando un cultivo, los límites están definidos por el cultivo. Aun cuando en un año el cultivo se vea más grande y en otro año el cultivo sea más pequeño en términos de extensión territorial. No voy a aplicar pesticidas, más allá de los límites, aun cuando podría ser más allá de los límites del cultivo, aun cuando podría ser para tomar ciertas precauciones, porque estos bicharracos
se pueden esconder, ocultar en vegetación nativa que está alrededor del cultivo. Pero en general determina la decisión es determinada de manera subjetiva, en función, pero no es natural, a eso me estoy refiriendo. Ahora, la población como nivel ecológico está en el nivel inmediatamente superior al nivel individuo. Entonces es un nivel ecológico medianamente complejo. ¿Cuál es la importancia de la población para un agrónomo como ustedes? Es que las poblaciones son recursos naturales renovables de naturaleza biológica. Por ejemplo, un banco de peces en la Bahía de Coquimbo es un recurso natural renovable. Me refiero a especies de la especie determinada. Y eso es un recurso natural renovable. Y la administración de ese recurso, desde el punto de vista ecológico, la comprensión de cómo funciona ese recurso, bueno, se entiende a través de la teoría de poblaciones, la teoría ecológica de poblaciones. También un cultivo puede ser considerado una población, aun cuando para mí es más cercano el cultivo al concepto de comunidad. Aun cuando en el cultivo predomina la especie de interés, pero vamos a encontrar en ese cultivo insectos que viven asociados al follaje, organismos, microorganismos que viven asociados a las plantas, a las raíces, quiero decir, de manera que ahí estamos hablando más bien de comunidad. Los manejadores de vida silvestre, por ejemplo, los que trabajan con fauna en vida silvestre, los conceptos de ecología de población son muy importantes, porque permiten manejar ecológicamente el recurso. Ahora nosotros podemos ver, en el caso de las plagas, por ejemplo, ataques de insectos, ataques de ratón a los cultivos en el campo, ataque de aves, como un problema de ecología de poblaciones. Podemos interpretar nosotros y administrar la estrategia de control de plagas basado en el principio de la ecología de poblaciones. Entonces tiene una relevancia importante, así como el individuo, cuando usted está preocupado de la calidad del individuo, aquí ya se empieza a preocupar de la calidad de la población. Ahora, tiene que tener presente usted que, por definición, población es un conjunto de individuos. Entonces, dentro de la población se incluyen los N individuos que conforman la población. Pero aquí encontramos individuos que pueden tener diferentes características. Si bien pueden pertenecer a la misma especie, pueden tener diferentes características. Características de edad, por ejemplo, características de condición sanitaria y de salud, y en términos de lo que le interesa a usted, individuos que tengan distintas capacidades productivas. Si estamos hablando de que estamos cultivando individuos para la producción de semillas, o para la producción de aceite, o para la producción de grano, pues ciertamente van a individuos que van a producir muchos granos, o individuos que van a producir pocos granos, y otros que van a estar cercanos al promedio. ¿Cuáles son las características? En cambio, cuando trabajamos con el individuo, ¿no? Volviendo a la idea, nosotros podemos, en condiciones de laboratorio, en condiciones de invernadero, ir seleccionando individuos en función de un carácter que nosotros queremos preservar. Por ejemplo, individuos que sean productores de grano de alta calidad, y los vamos mejorando en condiciones de laboratorio, en condiciones de invernadero, en condiciones de cultivo.
¿ya? A campo traviesa es difícil hacer eso. ¿Qué características biológicas y ecológicas tiene la población? Primero, que es un sistema abierto. Igual que el individuo, es un sistema abierto. Eso significa que la población como sistema recibe input de energía, input de materia e input de información. Procesa esos recursos a nivel de población ahora. Ciertamente que el procesamiento, ¿no es cierto?, se hace a raíz de se hace en forma individual y después eso se va proyectando hacia la población. Lo que hace un individuo, lo que hace el individuo 2, lo que hace el individuo 3, lo que hace el individuo 4, qué sé yo. Ahora bien, en el caso del individuo como sistema abierto, el individuo, por ser una entidad biológica discreta, los límites son más fáciles de fijar, de conocer. Pero en el caso de la población, los límites son difusos. Nosotros usamos un indicador indirecto, el territorio donde está ubicado el individuo. O bien usamos el tamaño, lo vamos a ver más adelante, el tamaño de la población, 10.000 individuos, son 200 cabezas de ganado, qué sé yo, 3 toneladas por hectárea, etc. Pero lo importante por ahora es que hay que reconocer que el sistema, la población es un sistema abierto. Para poder funcionar como sistema, entonces necesita un input de energía, información y materia. Por ejemplo, el caso de La Serena. Bueno, La Serena necesita un input de energía, energía eléctrica, gas, energía solar. ¿Ya? Recibe recursos también, que pueden ser recursos que se generan en el mismo territorio que ocupa la ciudad de La Serena, o bien recursos que se traen del exterior, de territorios externos, por ejemplo, alimentos. Y también recibe información del entorno. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí un remesón fuertón, un temblor de cierta intensidad, bueno, el sistema nos está mandando un mensaje que a lo mejor en las próximas horas o en los próximos minutos viene un tsunami. Y nosotros tenemos que reaccionar en torno a eso. Y la gente que vive en la costa, la gente de La Serena que vive en la costa, se tiene que moverse hacia las partes altas para evitar que el tsunami les provoque algún problema. Ahora bien, durante el procesamiento de los recursos, la población genera desechos. Fíjense ustedes que el entorno o el territorio donde está alojada la población le provee recursos, y el territorio donde está alojada la población le recibe los desechos. Esto se ve muy claramente en el caso de la población humana, ¿no? La cantidad de basura que se forma durante un día determinado. Esos son desechos. ¿Y dónde van a quedar esos desechos? Van a quedar, en el caso de la ciudad de La Serena y Coquimbo, el vertedero que tenemos nosotros en el Panul. Entonces, el entorno de la población le provee recursos, energía, materia e información, y le recibe los desechos. Los desechos, bueno, algunos desechos son reusados por la misma población o por otras poblaciones que viven en el mismo territorio, o sea, poblaciones que forman parte de la comunidad. En el caso humano, bueno, hay desechos que son usados por otros organismos de la comunidad, como por ejemplo los desechos fecales, el anhídrido carbónico que eliminamos al aire. Pero muchos desechos que no son naturales, por ejemplo los plásticos, bueno, tienden a acumularse y a generar problemas ambientales.
Un insecticida, si el insecticida es de larga duración, ciertamente ese insecticida se va a empezar a acumular en el suelo, en el agua. Si es un insecticida de corta duración, rápidamente puede ser degradado por otros organismos que viven en la comunidad, o bien puede ser degradado por procesos físico-químicos, la radiación solar, especialmente. Porque acá no tenemos nosotros temperaturas altas y bajas que pueden hacer transformaciones de esas sustancias, transformaciones causadas por cambio de temperatura. Pero sí tenemos una radiación alta, sobre todo en verano, y los plásticos son parcialmente degradados por la radiación ultravioleta. Por eso los invernaderos, ¿no es cierto? Los plásticos después de cierto tiempo se empiezan a poner duros y resquebrazadizos, se resquebrajan con facilidad. Y claro, si esos desechos no son acumulados en alguna parte, después evacuados en alguna parte de la comunidad, ¿no? Se transforman en problemas ambientales. Lo otro importante que hay que tomar en cuenta que las poblaciones son recursos para otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, nosotros somos recursos para todos los que son organismos parásitos nuestros. Llámense microorganismos, bacterias, llámense tenias, ascaris, llámense garrapatas, piojos, pulgas. Entonces, las poblaciones en condiciones naturales constituyen recursos para otros miembros de la comunidad. Nosotros hemos ido reduciendo al máximo esta eventual condición de ser recursos para otros miembros. Pero los ejemplos que tenemos, bacterias que se alojan en nuestro cuerpo, bueno, constituyen, nosotros le ofrecemos espacio, materia, energía para esos organismos. Lo mismo, los parásitos internos, los endoparásitos, y los ectoparásitos como piojos, pulgas y garrapatas. Otra característica importante, sobre todo cuando estábamos hablando de grandes poblaciones, que las poblaciones tienen una diversidad genotípica y una diversidad fenotípica. Bueno, cuando estamos hablando de una diversidad genotípica, nosotros podemos elegir algunos individuos cuyos atributos nos interesan y llevar esos individuos al laboratorio o llevarlos a un invernadero y tratarlos de manera diferente a cómo tratamos los individuos dentro de un cultivo, dentro de una población de algún ganado doméstico. Ahora, la diversidad genotípica conduce a una diversidad fenotípica. Mientras más grande sea la población, mayor va a ser la diversidad genotípica y la diversidad fenotípica. Entendiendo por diversidad fenotípica las diferencias externas que nosotros encontramos entre los distintos individuos. Nos referimos, por ejemplo, al tamaño, si estamos hablando de un cultivo determinado, al grano que produce, a la calidad de la hoja, a la rapidez con que crece, etc. Y asumimos nosotros que esa diferencia, esa diversidad fenotípica tiene un asiento en la diversidad genotípica. Entonces tenemos un cultivo y logramos identificar en ese cultivo individuos que muestran ciertas características que le permiten
resistir periodos secos. Bueno, de nuevo, ahí sacamos esos individuos que tienen esa característica, los llevamos al laboratorio, los llevamos al invernadero y hacemos algunos estudios de mejora con el propósito de transformar después a esos individuos en cultivos, en poblaciones con mayor cantidad de individuos. Lo otro importante que hay que tener claro es que la población es el representante local de la especie. Representante local de la especie. Y esto es bien interesante, en el sentido que si yo en un cultivo de exportación encuentro una especie de insecto que para el país a donde yo lo voy a exportar constituye una plaga, ¿ya? Ese producto de exportación no me lo permiten ingresar a ese país donde el insecto ese que está considerado como plaga cuarentenaria está prohibido en ese determinado país. ¿Ya? Lo que quiero decir yo es lo siguiente, que estemos en una montaña muy alta, si hay 3 o 4 individuos de una determinada especie de insecto, una determinada especie de hierba, una determinada especie de arbusto, bueno, esos 3 o 4 individuos representan a los 4.000 metros de altura en ese lugar a la especie tanto. Entonces, si yo estoy haciendo un muestreo para evaluar la calidad del producto que yo voy a exportar, encuentro 3 o 4 bichos de insectos cuya especie está, 3 o 4 bichos de una especie cuyo ingreso está prohibido en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en China, donde sea, yo no puedo exportar ese producto agrícola porque en el cultivo, ¿cierto?, donde se obtiene el producto, habían 3 o 4 bichos de una especie de insecto, una especie de hongo, o lo que sea, no, generalmente sea con insectos, porque esos 3 o 4 individuos están representando ahí la presencia de una especie cuarentenaria, que no se acepta en el país donde tienen esas normas cuarentenarias. La especie A cuarentenaria no se acepta ningún producto, ¿no es cierto?, donde esté presente esa especie. Esto es un ejemplo clarísimo que las poblaciones son representantes locales de la especie y aplica con mucha claridad en el caso de la presencia de individuos, aunque no sean muchos, de individuos de especies que son cuarentenarios, en productos que van a ir a la exportación, en cultivos cuyos productos van a ir a la exportación. Porque se parte del supuesto que donde hay un bicho, en el caso de los insectos, donde hay un bicho, hay más de uno. Y hablándose de insectos, bueno, hay más de decenas. Porque si fueran centenas los veríamos nosotros ahí, tipo de insectos plagas, etc. Por eso es importante, desde el punto de vista agronómico y cuarentenario, que las especies de insectos, por ejemplo, sean adecuadamente reconocidas. Porque se dan los casos que se hay 3 o 4 individuos de una especie, ¿ya?, que no está adecuadamente reconocida. El taxónomo, el entomólogo, agrónomo, no la reconoce adecuadamente y la pone como especie cuarentenaria. Si eso llega a oídos de los servicios
agrícolas extranjeros, digamos, inmediatamente se bloquea la exportación. Y por supuesto, instituciones fiscales, como el SAC, por ejemplo, tiene la obligación de encontrar, ¿no es cierto? Tiene la obligación de, al encontrar especies, es decir, encontrar individuos representantes de especies cuarentenarias, informar al respecto y establecer las normas de control que la ley exige. ¿Ya? Entonces, es tremendamente importante la rigurosidad con que se determina taxonómicamente una especie de insecto, especialmente si esa especie de insecto tiene potencial de plaga, y aparece en las listas cuarentenarias. Cualquier consulta que tengan al respecto de lo que he ido conversando. Profe, a mí me queda una duda ¿Sí? En diversidad genotípica, porque la fenotípica la entendí muy bien, pero la genotípica es la que como que no la entendí. Estoy un poco confundida. La diversidad genotípica se refiere a la diversidad de genes que tienen los cromosomas en una determinada población. Y esa diversidad genotípica entonces determina la diversidad fenotípica. Por ejemplo, en el caso humano, las diferencias que hay entre los individuos humanos, color de pelo, forma de pelo, tamaños, color de piel, color de ojo, N cosas, corresponden a la diversidad genotípica que, aunque no necesariamente se exprese, ¿ya? Se puede expresar. Ya, entiendo. Ahora, en el caso humano, por ejemplo, cuando alguien se tiñe el pelo, bueno, eso es una... eso responde a una conducta adquirida, ¿ya? Pero cuando la persona es crespa por naturaleza, es rubia, es pelirroja, es de ojos azules, de pestañas crespas, ¿no? Que se crepan las pestañas, es alto, es bajo, es gordito, etcétera. Eso entonces corresponde a la diversidad genética. Ahora, la diversidad genética se asoció mucho a mediados del siglo pasado con las razas. Y se hablaba de la raza blanca, por ejemplo, la raza amarilla, la raza negra, la, la raza americana, para referirse a todos los habitantes de América. ¿No? Pero ahora la ciencia ha demostrado que la diversidad genotípica no fundamenta, no sustenta el concepto de raza. Hablamos de raza con perros, a pesar que los perros se siguen reproduciendo aunque sean de diferentes razas. ¿Que pertenecen a la misma especie? Pero siguen perteneciendo a la misma especie porque a través de inseminación artificial, qué sé yo, aparece descendencia fértil. Claro que los descendientes, ¿no es cierto?, pueden tener la mezcla de los dos organismos paternos. Si uno pertenece a la raza chihuahua, ¿ya? Y el otro pertenece al gran danés o al perro de San Bernardo, que en condiciones naturales, imagínate una hembrita de raza chihuahua con un gran danés, en condiciones naturales no lo van a poder hacer, pero con inseminación artificial probablemente. Y las crías que aparezcan, bueno, a lo mejor van a tener una mezcla entre chihuahua. Y así es como se han logrado obtener la raza de perro. Pero en el caso humano, las diferencias genotípicas que hay, y fíjate que somos 7.000 y tantos billones. A ver, perdón, somos 7,6 billones. 7,6 mil millones.
de habitantes y hay una enorme diversidad, pero no hay razas entre nosotros. Además, a la raza se le dio una connotación política y peligrosa, todavía se le da. En Estados Unidos, por ejemplo, la raza blanca versus la raza negra, el racismo. Y de vez en cuando se dice que nosotros somos racistas, digamos, los chilenos, porque no queremos mucho a personas inmigrantes. Entonces, mientras más grande la población, es mayor la diversidad genotípica y la fenotípica. Entonces, de nuevo en el ejemplo de los perros, tú tienes que hay una gran diversidad fenotípica de perros, y eso corresponde, creo que hay 50 razas de perros, más o menos. Y hay algunos perros que son muy diferentes entre sí, fenotípicamente hablando. Y eso responde, ¿no es cierto?, a un asiento genotípico, pero no a lo suficiente como para que aparezcan, a consecuencia de la raza de perro, especies de perro. Son todas pertenecientes a la misma especie. Que dicho sea de paso, no se diferencia mucho del lobo, digamos. Después tenemos nosotros las interacciones. En las poblaciones, nosotros tenemos interacciones que se llaman interacciones intraespecíficas. Una de estas interacciones intraespecíficas es la competencia, por ejemplo. Los individuos de una misma población compiten entre sí, por ejemplo, por pareja. Los machos compiten entre sí por hembras, las hembras compiten entre sí por machos. También una interacción que es común entre los individuos, aunque interacción intraespecífica, es el antagonismo, ¿ya? Donde los individuos son antagónicos entre sí, no se aceptan, se rechazan mutuamente, el antagonismo. Podemos entenderlo nosotros como interacciones negativas, hay interacciones positivas, como por ejemplo la colaboración, donde los individuos, ¿no es cierto?, colaboran entre sí por un fin común. Por ejemplo, la colaboración que se da entre las abejas, ¿no es cierto?, la colección del polen, todas llevan, ¿no es cierto?, el polen a la colmena, y otras abejas se dedican a la elaboración de la miel, de la cera. Nosotros, con esto termino el ejemplo, nosotros cuando se produce un terremoto, colaboramos entre sí, pero también, ¿no es cierto?, competimos entre sí. Cuando se llama concurso, ¿no es cierto?, de agrónomo, y el concurso ofrece una renta, no sé, de 3 millones de pesos al mes, bueno, para un cargo se presentan 20 personas. Ahí están compitiendo entre sí. Usted, para entrar a la universidad, ¿no es cierto?, tuvo que competir por un cupo para la universidad. Y así sucede, esa es la competencia intraespecífica. Entonces, en una comunidad se dan competencias positivas, competencias negativas, interacciones positivas, interacciones negativas. Incluso interacciones neutras, que a usted le da lo mismo, lo que le pase al vecino, digamos. Para que estén informados de que hay competencias que no tienen sentido positivo ni sentido negativo. Y las interacciones que ya se dan a nivel de comunidad, interacciones entre poblaciones de distintas especies, son las interacciones interespecíficas. También la competencia está ahí, pero ahí la competencia está entre individuos de la especie A versus individuos de la especie B. En un cultivo, por ejemplo, ¿no es cierto?, compiten por agua o por luz, las malezas versus los individuos que nos interesan en el cultivo. Y después tenemos las propiedades sinérgicas. ¿Alguien quería hacer alguna consulta, comentario? ¿Alguna contribución colaborativa? ¿Quién iba a hablar? Sí, profe, yo le quería preguntar sobre en qué casos individuos de la misma especie se rechazan entre sí.
¿Un ejemplo? Eh, en el caso de la especie humana, que, que son más evidentes los ejemplos, tú no sientes inadversión por alguien que te cae mal, no sabes por qué, pero te cae mal, que no lo inflas, que no... Alguien que tú sientas que ese alguien te ignora, te rechaza, te hace bullying. Profe, ¿es como no afinidad? Puede entenderse como no afinidad. Entonces, puede rayar esta interacción en el caso de otro organismo, rayar un poco en la competencia. Pero el antagonismo, interacciones antagónicas, ya se da cuando otro individuo no es aceptado. Por ejemplo, por el grupo. Ahí, cuando hay grupos, siempre hay interacciones antagónicas. No la aceptamos porque es flight, no la aceptamos porque es cuica, no la aceptamos porque es chillona, no la aceptamos porque se queda dormido, no lo aceptamos porque no le pone empeño, ¿ya? Etcétera. Una serie de reacciones de rechazo. El bullying, por ejemplo, es lo más característico. No lo aceptamos, bueno, ahora eso ha pasado mucho por el tema de la diversidad de género, de toda la diversidad sexual, ¿no? De opciones sexuales. Pero en mi época, ¿no es cierto?, las personas que tenían rasgos que nosotros interpretábamos como feminoides, la pasaban mal. ¿Ya? Y ahí no hay competencia, yo no estaba compitiendo con esa persona por alguien, sino que simplemente habían reacciones antagónicas. No estábamos nosotros solos con esa persona. Y cuando había un grupo, ¿no es cierto?, esa persona eran marginadas. O sea, el grupo, compañero de curso, pónganse usted, se juntaba más con... No. Esas son reacciones antagónicas. Entonces eso se da ciertamente en los animales, ¿ya? Y también se da en las plantas. Las reacciones antagónicas en las plantas se conocen con el nombre de interacciones alelopáticas, donde las plantas realizan esta interacción antagónica mediante sustancias químicas. Entonces, algunas plantas no permiten que crezcan alrededor de ellas otros individuos, no solo de otras especies, sino que otros individuos de su propia especie. Esas son las reacciones, las interacciones antagónicas. Nosotros, los seres humanos, estamos llenos de interacciones antagónicas. ¿Ya? Es cosa que miremos un poco. O sea, nosotros no tenemos por qué llevarnos bien con todas las personas. No tenemos por qué ser políticamente correctos. Es perjudicial ser políticamente correcto. Entonces nuestras opiniones a veces molestan a otras personas. Nuestras actitudes molestan a otras personas. Y otras personas reaccionan de una manera antagónica. De la misma manera que a nosotros que nos molesten las reacciones de otras personas. Por ejemplo, reacciones, o sea, posturas políticas, posturas religiosas, posturas frente a la vida, qué sé yo, que no estamos compitiendo, sino que tenemos posturas distintas. ¿Ya? Y, mira, yo no trago a ese compadre, no trago a esa comadre, no sé, porque su forma de pensar no sé, no me parece. ¿Me entiende? Esas son las interacciones antagónicas. Ahora bien, en general las interacciones antagónicas nos llevan a que los individuos mueran, se maten.
excepto en casos extremos. ¿Ya? Pero otro ejemplo. Nosotros tenemos ciertas reacciones antagónicas referentes a los inmigrantes. Yo estoy seguro que tú ya no te sientes cómoda estando en un grupo de inmigrantes. Sobre todo si tú sabes que esos inmigrantes, ¿no es cierto?, están indocumentados, tú lo puedes asociar con la droga, aunque no sea cierto el grupo donde está, lo puedes asociar con la prostitución, lo puedes asociar con la violencia, lo puedes asociar con poca educación, que están arrancando de su país porque no son capaces de estar en él, serie de cosas, ¿te fijas? Entonces, estas son reacciones antagónicas, reacciones intraespecíficas. Ahora bien, después tenemos nosotros las llamadas propiedades sinérgicas. Esto es bien interesante, porque estas propiedades sinérgicas resultan de la teoría de sistemas. ¿Qué dice la teoría de sistemas? Dice que los sistemas muestran propiedades que son producto de la interacción de los componentes del sistema. ¿Me entendieron? Las propiedades sinérgicas son producto de la teoría de sistemas. Puede que sean ciertas, puede que no sean ciertas, pero es lo que dice la teoría del sistema y para el caso de poblaciones y en ecología ha funcionado bien el concepto de propiedad sinérgica. Son propiedades producto de la interacción de los miembros o de los componentes del sistema. Donde se notan muy bien, en mi opinión, las propiedades sinérgicas es cuando juega la selección chilena bien y le ganamos a los colombianos, a los peruanos, a los bolivianos, a los argentinos. Ahí se notan las propiedades sinérgicas. Usted mirando la tele ve propiedades y el partido de fútbol, lo que juega la selección, se transforma en un espectáculo digno de ver. Y usted se siente contenta, tranquila, feliz, qué sé yo, optimista. ¿Cómo se produce, por ejemplo, una interacción entre el Vidal, el Alexis Sánchez, el Alexis, ¿ya? Y los otros jugadores? ¿Cuánto de estas propiedades sinérgicas se pierden en el partido? Cuando el Sánchez se desconcentra, cuando se empieza a comer la pelota, se empieza a desesperar el Sánchez, se empieza a comer la pelota. ¿Cuándo se pierden estas propiedades sinérgicas? Cuando el Vidal se desconcentra de la interacción. Está en otra. En el último partido que empatamos al final, el Turboman, ¿ya?, que es bastante rápido y mete goles, estaba absolutamente desconcentrado, absolutamente desconcentrado. Estaba en otro. ¿Ya? Entonces, las propiedades sinérgicas son nuevas propiedades que no se explican solo en lo que hace el Sánchez, más lo que hace el Vidal, más lo que hace este, lo que hace este otro. No. Se explican por cómo se compenetran, cómo se interactúan el Vidal, el Sánchez y todo esto, compadre. En un partido que significa, ¿no es cierto?, un cierto movimiento de las piezas, para acá, para allá y esto, lo otro. Y cómo a veces resultan goles espectaculares, que son casi obras de arte. Y esto uno también lo ve en los partidos de los equipos europeos, que admirable. Ahora, si las propiedades del equipo descansarían en un solo individuo, deja de ser equipo, deja de ser trabajo colaborativo. Esa es la importancia del trabajo colaborativo, porque recurre a la teoría de sistema, donde cada individuo contribuye con su granito
¿no es cierto?, de arena a un fin común, a una meta común. Las propiedades sinérgicas. Entonces, en la población, a consecuencia de las interacciones de los individuos, aparecen propiedades sinérgicas. Por ejemplo, los individuos se mueren, ¿verdad? Pero una propiedad sinérgica relacionada con la muerte de los individuos es la tasa de mortalidad. Nosotros no le podemos decir a un individuo, mira, tu tasa de mortalidad. El individuo no tiene tasa de mortalidad. La población sí tiene tasa de mortalidad. Se mueren los individuos. Digamos que en el caso del coronavirus, bueno, se empezaron a morir individuos. Entonces nosotros dijimos, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad del coronavirus es alta. Complica la enfermedad. ¿Por qué? Porque en poco tiempo estaban muriendo muchos individuos. ¿Ya? Y podemos decir, ¿no es cierto?, la tasa de mortalidad de la tercera edad por causa del coronavirus es alta. Se estaban muriendo muchos viejitos en ese periodo. La tasa de mortalidad es una propiedad sinérgica. ¿Ya? Estas propiedades sinérgicas aplicadas a la población se llaman también propiedades estadísticas o propiedades de grupo. ¿Cómo se caracterizan las poblaciones? Bueno, dependiendo de la especie que se trata, por ejemplo, en el caso de un cultivo, ¿no es cierto? Me imagino que se expresa en biomasa. Ustedes tienen en el curso, tengo entendido, producción animal, y cuando se habla de forraje de un determinado predio, se expresa en forraje, puede ser materia viva, materia fresca también, o materia seca, por hectárea, o por metro cuadrado, si estamos hablando de hierbas. Si estamos hablando de forraje arbustivo, bueno, hablar de hectárea. Si estamos hablando de delfines que llegan ahí a señalar el aceituno y el propósito, ¿no es cierto?, nuestro es que la gente vaya a ver los delfines. Bueno, no nos interesa la biomasa. Nos interesan cuántos delfines hay. Hay 30, hay 40. ¿Ah? Si yo en la Bahía de Coquimbo, ¿no es cierto?, hay un banco de peces, no me interesa tanto que ese banco de peces esté formado por 1000 individuos, sino que me interesa ya cuál es la biomasa de peces, porque yo voy a vender los peces y me es más productivo venderlos en términos de kilogramos o kilos que venderlos por unidad, aunque en el caso de los peces también, pero en otras instancias ya, por peso. Entonces, tamaño de la población, primero depende del tipo de individuo que estemos hablando, pero en general el tamaño de la población se refiere al número de individuos que hay por unidad de superficie o por volumen. Por ejemplo, para el caso de microorganismos que viven en el agua, diatomea, ponte tú, yo puedo expresar número de individuos de diatomea por litro de agua de mar. Ahora, en el caso de los peces, raramente se usa el número de peces por litro de agua, ni tampoco se usa número de peces por metro cúbico, sino que ahí se usa la producción. Tantas toneladas se pescaron en el año tanto. Al año siguiente se duplicó la pesca. Al año siguiente bajó la pesca. Al año subsiguiente
volvió a bajar la pesca. Conclusión, la población de esos peces, ¿no es cierto?, está disminuyendo. Y hay que aplicar, ¿no es cierto?, la medida que sugiere el manejo de recursos naturales renovables. En el caso del ser humano, nosotros los chilenos, que somos alrededor de 18 millones de habitantes, se expresa por kilómetro cuadrado. Pero en el caso del territorio, parte de nuestro, el caso de Chile, parte de nuestro territorio es inhabitable. Bueno, vamos a estar habitando en las altas montañas. Entonces se hace en función del territorio habitable. Ya. Entonces el tamaño de la población es el número total de individuos que conforman la población o expresado en alguna unidad equivalente. La densidad es el número de individuos o expresado en alguna unidad equivalente por unidad de superficie o unidad de volumen. La densidad. El caso del ser humano se expresa por kilómetro cuadrado. En el caso de los árboles, por hectárea. Y en el caso de los cultivos, a lo mejor por hectárea. No sé si ustedes usan el kilómetro cuadrado o el acre. Pero la tendencia es que usen la hectárea, 10.000 metros cuadrados. Profe, ¿Sí? para los humanos, el tamaño y la densidad se medía en kilómetros cuadrados, ¿cierto? No, el tamaño, en el caso humano, el tamaño se mide en el número total de individuos que viven en un determinado territorio. Ah, ya, profe. Por ejemplo, en el caso humano, la población mundial humana son alrededor de 7,6 billones de habitantes, o sea, 7,6 mil millones de habitantes. Ahora eso no se usa, pero eventualmente lo podría expresar en biomasa, cuánto pesa por kilómetro cuadrado. Pero no. Y la densidad está referida a tamaño en función de la superficie del territorio ocupado. Por ejemplo, dependiendo del organismo en cuestión, que puede ser el metro cuadrado, puede ser el kilómetro cuadrado, puede ser la hectárea, etc. Entonces no confundir, tamaño es número absoluto de individuos, tanto, y densidad es número de individuos versus una unidad de volumen o de superficie. Otro parámetro, entonces nosotros podemos usar el tamaño y la densidad para describir la población en un momento dado. Caso chileno, alrededor de 18 millones de habitantes, todo el territorio, lo que está definido como el territorio chileno. Y tienen que tener presente ustedes que el territorio chileno es el territorio continental, ¿no es cierto? El territorio antártico, el territorio insular. Entonces, todos los chilenitos que viven en las islas chilenas, todos los que viven en el territorio continental, de Arica a Punta Arenas, y todos los que están en la Antártica, bueno, sumamos el total de chilenos. Esto se hace cuando se llevan a cabo los censos. Un censo significa, tal como indica la palabra, censar, significa contar cada uno de los individuos que conforman la población. Imagínense lo que significa contar cada uno de los individuos que constituyen la población, conforman la población. A mí me tocó participar en el último censo, porque nos pidieron la colaboración y nosotros íbamos para el sector que le asignaron. A mí me tocó un sector un sector arriba de los departamentos que están aquí en la cantera. ¿Ya? Digamos,
¿no es cierto? No me tocó censar los departamentos, sino que el área, digamos, casa por casa. Buenos días, somos del censo, señora, qué sé yo. ¿Cuántas personas viven en la casa? Tanto, etcétera. Todas las preguntas que... Y eso, ¿no es cierto?, nos da la estimación del tamaño de la población chilena. Ahora, por lo general, en las poblaciones silvestres o las poblaciones cultivadas, no se hacen censos, pues se hacen muestreos. Dicho en otras palabras, ¿no? Digamos que yo voy a estimar la biomasa de de un sitio que se usa para que forrajeen las cabras, la biomasa disponible de forraje. Bueno, tengo un mapita, ¿no es cierto?, del sitio. Lo divido, digamos que mi unidad espacial van a ser 10 metros cuadrados. Lo divido, ¿no es cierto?, ese sitio en tantas unidades de 10 metros cuadrados, póngale 5.000 unidades, 10 metros cuadrados. Y hago una selección al azar de 30 de esos cuadrantes. ¿Ah? Y como ahora es relativamente fácil, con GPS identifico, ¿no es cierto?, la posición donde están esos 30 cuadrantes, selecciono al azar. ¿Ah? Y voy y mido, ¿no es cierto?, con alguna técnica, la disponibilidad de forraje para el ganado caprino. Y digo, hay 10 kilos por cada 10 metros cuadrados de superficie. 10 kilos de forraje, de materia seca. Mejor hagámoslo con el ejemplo con materia viva nomás, no compliquemos con materia seca. Hay 10 kilos, ¿no es cierto?, en promedio. Pero yo tengo que calcular la desviación estándar para poder estimar un promedio más acertado. Y así poder estimar la producción total de ese terreno, de ese sitio. Entonces me dicen a mí, mira, el manejo del ganado caprino, 10 kilos por hectárea, o sea, 10 kilos por 10 metros cuadrados, es muy poco. No puedo echar entonces cabra. O bien te dice, mira, te aguantan por un mes de forrajeo, esa densidad de forraje te aguanta un piño de 30 cabras. Tengo 100. Bueno, las 70 las tenéis que ir a poner en otro lado. Porque si dejáis las 70 acá, para el próximo año no vais a tener alimento. Se te van a morir todas las cabras. Y menos para el año subsiguiente, y menos para el año que viene a continuación. Entonces, una forma de estimar el tamaño de la población, ya sea censal, que es casi exclusivo del ser humano, y lo otro es a través de muestreo. Y la densidad es el tamaño de la población en función de unidades de superficie o volumen. Después tenemos la distribución espacial. La distribución espacial dice relación, cómo los individuos se distribuyen en el territorio que ocupan. Acuerden que la definición de población es ese conjunto de individuos que habitan un determinado territorio y al mismo tiempo. Pero los individuos no se distribuyen homogéneamente, porque las condiciones del territorio no son homogéneas. Nosotros, por ejemplo, seres humanos, los chilenitos, tendemos a concentrarnos en el centro, ¿sí? Y el norte y el sur, sobre todo el sur, están despoblados, porque vivir en el sur es difícil. El sur es más complicado que el norte para vivir. Son nuestros. Es más complicado que el desierto para vivir. Entonces, hay 3 tipos de distribuciones de individuos en el territorio. Lo que se llama la distribución al azar,
¿ya? O sea, dicho en otras palabras, los individuos se distribuyen al azar en ese territorio. La distribución contagiosa, que los individuos tienden a distribuirse en forma contagiosa, en forma aglomerada, en forma de grupo, ocupando algunas partes del territorio muy densamente y dejando otras partes del territorio subpoblada o no ocupada. Y lo otro, que es lo que se da en la forestía, lo que se da en la agricultura, la distribución regular, donde los individuos se van poniendo uno al lado del otro. En la naturaleza, ¿qué es lo que existe? Es la distribución contagiosa, fundamentalmente. La distribución al azar raramente, porque los factores del ambiente, como vimos en la clase pasada, no se distribuyen al azar. En un territorio, en un determinado terreno, por ejemplo, podemos encontrar algunos metritos donde se concentra el agua, y ahí van a haber individuos. O pueden haber algunos metros donde los nutrientes son en concentraciones adecuadas, y ahí van a estar los individuos. Entonces, los factores del medio ambiente no se distribuyen al azar, se tiene distribución contagiosa. O sea, dicho en otras palabras, en un micrositio favorable, los individuos se van a tender a concentrar ahí. Y la regular solo la encontramos en ambiente cultivado. Pues ustedes vean, ¿no es cierto?, una plantación forestal, por algo son plantaciones, todos los árboles a una distancia mínima, porque más cerca empiezan a competir por agua, por luz, ¿sí? Y más lejos hay una subutilización del suelo. También Profesor, pasa en los cultivos de lechuga, los cultivos de papa, todos los cultivos, regular. Pero esa distribución regular se mantiene gracias a prácticas agronómicas. ¿Sí? en ese caso, la distribución regular, nosotros como individuos podría ser, como en las ciudades que estamos todos uno al lado del otro prácticamente, o no. Mira, en el No sé. caso de las ciudades, creíble o no, hay una tendencia a la aglomeración más que a una cosa dispersa. Acuérdate que hace unos meses atrás en Santiago se puso de moda los guetos urbanos. ¿Supiste tú esa noticia? Que en edificios de departamento vive demasiada gente en Santiago. Entonces, en las mañanas, para ir a trabajar, tienen que hacer fila para usar el ascensor. En un ascensor donde caben máximo 10 personas, se meten 15. ¿Ya? Después del trabajo, tienen que hacer fila para acceder al ascensor. Esto le están llamando guetos urbanos. No, nosotros tenemos una tendencia a una distribución más bien Contagios. contagiosa. También le llaman aglomerada. Aglomeración. Distribución contagiosa. Después tenemos nosotros otro parámetro demográfico importante, que es la distribución o composición etaria. Distribución o composición etaria. Este parámetro se refiere a cómo se distribuyen los grupos de edad dentro de la población. Hay una clasificación bastante básica que dice el grupo prerreproductivo, el grupo reproductivo y el post-reproductivo. Y hay una representación gráfica, o sea, la distribución o composición etaria se distribuye, se representa en forma piramidal, donde la base de la pirámide está el grupo prerreproductivo, el nivel inmediatamente superior reproductivo, y el final reproductivo, post-reproductivo.
En el caso humano, chileno, por ejemplo, la pirámide etaria está tendiendo a aumentar peligrosamente al nivel post-reproductivo y tendiendo a disminuir en el nivel pre-reproductivo. Yo podría hacer el ejercicio acá con las mujeres y preguntarle cuántos hijos está pensando tener. Y probablemente me aparezca en promedio 1,8 hijos por cada una de ustedes. Cuando la población para reproducirse así, para reemplazarse a sí mismo, necesita un promedio por mujer de 2,1 hijos. Un promedio, 2,1 hijos. La población que tiene un valor bajo 2,1 está decreciendo. Y la población que tiene un promedio sobre 2,1 está creciendo. Si nosotros tenemos un promedio ya bajo 2,1, la población chilena está decreciendo. Ahora, en el caso particular del crecimiento, de la tendencia al aumento en la clase post-reproductiva, ya preocupa a los viejos, preocupa a los gobernantes porque hay que desarrollar una serie de políticas de protección, de atención, de cuidado de la tercera edad, que es lo que se manifestó ahora con el coronavirus. La población chilena fácilmente está llegando a los 90 años, fácilmente. Ustedes dense un paseo por el centro de Serena y van a encontrar una gran cantidad de personas adultas. Y van a encontrar pocos niños, pocas parejas con niños. Mayor cantidad de qué. La composición o distribución etaria. Después tenemos la distribución de la mortalidad, dicho en otras palabras, es cómo se reparte la mortalidad entre hombres y mujeres, por ejemplo, cómo se reparte la mortalidad en función de la edad, cuántos muertos se dan en el grupo pre-reproductivo, en el grupo reproductivo, en el grupo post-reproductivo. La distribución de la mortalidad se puso de moda, o está de moda todavía, ya aunque pasó la etapa complicada, la etapa dura del coronavirus. Entonces, los especialistas identificaron que el foco de mortalidad era la tercera edad. Que la gente que estaba en la edad reproductiva, de una manera u otra, tenía una mortalidad baja, y casi por razones de cuidado, la etapa reproductiva, los niños, que son por definición los más vulnerables, en estos momentos los viejos y los niños son los más vulnerables, sobre todo porque los viejos están llegando, como digo, a los 90 años, en algunos casos superándolos sin problema. Lo mismo pasa con distribución de la natalidad. Aquí la natalidad está referida fundamentalmente a la mujer y cómo se distribuyen los nacimientos en función de la edad reproductiva de la mujer. La edad reproductiva de la mujer comienza con la primera menstruación. Depende esto de la cultura, en algunos comienza a los 10 años, en otros comienza a los 12, en otros comienza a los 15. Pero alrededor de esa fecha está. O sea, a partir de esa edad, la mujer está en condiciones, ¿no es cierto?, de quedar embarazada. Y la edad máxima, bueno, algunos señalan que está
alrededor de los 45 años. Entonces, si comienza a los 15, para hacer el cálculo fácil, y termina a los 45, hay un periodo reproductivo de 30 años. ¿Ya? O sea, en 30 años la mujer puede dar a luz a sus hijos. Si nosotros calculamos que si la mujer se dedicara solo a tener hijos, y un hijo cada 2 años, bueno, el potencial reproductivo de la mujer es alrededor de 15 hijos. Esta es una sobreestimación del número, ¿no? Es un poco más bajo, ¿no? Pero pueden ser 12, 10 hijos, pero no deja de ser. Entonces usted le pregunta ahora cuántos hijos van a tener a las distintas, personas, mujeres, le arrojan una cifra de 1,6 en promedio, 1,8 hijos en promedio. De 12 a 1,8 es harta la diferencia. Entonces, la distribución de la natalidad. En estos momentos, la natalidad está distribuida según el nivel educacional de la mujer. Mujeres profesionales, la edad de nacimiento del primer hijo se desplaza sobre los 25 años, tendiendo a los 30, cuando deciden tener hijos. Mujeres que no tienen un gran nivel de educación, bueno, está bajo los 25, 18, 20 años, pero en general, ya unas más, otras menos, todas las mujeres ya están tomando decisión respecto al número de hijos que van a tener. Puede ser un accidente, una violación, donde alguien de 12, 15 años que tenga un hijo, o una excepción, qué sé yo. Pero quitando esas situaciones de excepción, ¿ya? La edad de nacimiento del primer hijo, en el caso de la mujer, se ha ido desplazando hacia los 22 años, 23 años. Y estamos pensando que 12, 15 años. O sea, se ha ido desplazando un buen número de años. Y eso fundamentalmente producto de la educación de la mujer. Repito, hay mujeres más educadas que otras. En el caso de las mujeres educadas, ¿no es cierto?, la edad del primer hijo se desplaza, ya desplazado hacia los 25, 30 años. Distribución de la natalidad. Después, esto, ni tasa de mortalidad ni tasa de crecimiento, lo vamos a ver a continuación. Esperanza de vida. Esperanza de vida. La esperanza de vida es otro parámetro demográfico que en el caso humano es bien importante. Fíjense usted que se habla de esperanza de vida. Y para cada edad hay una esperanza de vida. La esperanza que usan los demógrafos respecto al ser humano es la esperanza de vida al nacer. ¿Cómo se define la esperanza de vida al nacer? Se define como el número de años se espera, esperanza, número de años se espera viva un recién nacido promedio de la población. Repito, esperanza de vida es el número de años se espera viva un recién nacido promedio de una determinada población. Aquí no estamos hablando de un niño Superman, ¿ya? Ni tampoco estamos hablando de un niño enfermo, sino de un niño promedio, un niño normal. Entonces, en el caso chileno, la esperanza de vida al nacer se ha ido desplazando. La mujer tiene un par de años más que el hombre, pero dicen que pronto se va a igualar la esperanza de vida al nacer para el caso del hombre y el caso de la mujer. Nosotros en estos momentos tenemos una esperanza de vida al nacer propia de país desarrollado. Es tremendamente importante, ¿ya?, para hacer los análisis demográficos entre países en función del desarrollo del país, la esperanza de vida al nacer. Piense usted que los haitianos tienen una esperanza de vida al nacer de 40 años. O sea, se espera que un haitiano normal, promedio, no llega
no llegue a los 50 años, lo normal, no supere los 40. Y en el caso nuestro, bueno, se ha ido desplazando. Está alrededor de los 76 años, 77 años la mujer, ya 74 años en el hombre, pero hay mucha presión porque los datos estadísticos así lo están sugiriendo, que la esperanza de vida se está aproximando tanto en el hombre como en la mujer hacia los 80 años. ¿Ya? Entonces un niño que nazca hoy, promedio, de una familia común y corriente, bueno, se espera que ese niño viva 80 años. Cuando a comienzos de siglo, no del 2000, sino que 1900, se esperaba que ese niño no superara los 50 años. ¿Ya? Porque los niños morían, ¿ya? Sobre todo por desnutrición infantil, por tuberculosis, por diarrea, etc. Pero ahora la tuberculosis está controlada, la disentería que causa las diarreas mortales está controlada, las muertes en el parto están controladas porque la señora que está embarazada, ¿no es cierto?, va y recibe la atención médica de cuidado, de prevención, de la matrona, del médico, etc. Y se va vigilando cómo va el embarazo. Pero al comienzo de 1950, 1940, ya eso no era frecuente. Se hacía en algunos grupos humanos, los que de plata, pero el pueblo, no. O sea, la mortalidad infantil era alta. En cambio, nosotros ahora tenemos una buena sobrevivencia infantil, muy buena. Y los viejitos, como digo, también se están aproximando a los 90 años. La esperanza de vida. Ahora, si usted me dice, profesor, yo tengo 22 años y se espera que usted viva hasta los 75, según las tablas demográficas en operación, que actúan, ya, bueno, usted tiene una esperanza de vida a los 25 años, un cierto número de años que le quedan por vivir. Eso es importante. ¿Ya? Por supuesto que yo, que tengo más edad que usted, mi esperanza de vida es más reducida, o sea, me quedan menos años como esperanza de vida, menos años por vivir. Entonces, las compañías de seguro tienen todo esto establecido, todo esto tabulado. Entonces, si me voy a contratar un seguro de vida, bueno, a mí la prima me sale carísima porque mi esperanza de vida es reducida. O sea, dentro de los próximos 5 años está contemplado que yo no continúe. Yo tengo un seguro de vida, pero lo hice cuando tenía 18 años. Y ese seguro de vida he ido pagándolo mes a mes. ¿Se fijan? Pero la prima que pago es una mugre. Pero hace 18 años, o sea, cuando tenía 18 años. Si lo voy a hacer ahora, me sale muy caro, porque la esperanza de vida mía es reducida. Este asunto de la esperanza de vida también está relacionado con el tema de las jubilaciones. Fíjense ustedes que la ley establece que la gente puede jubilar a los 65 años en el caso del hombre y a los 60 en el caso de las mujeres. Y la gente está viviendo, digamos, a los 80 años. ¿Qué hace un jubilado? ¿Ya? Que se suponía que cuando se estableció la ley, los 65 años, no iba a vivir más allá de 3 años, 4 años. Y el tipo ahora, lo mismo pasa con las mujeres, que están viviendo más. Entonces, la plata que esa persona ha acumulado hasta el momento en que jubiló, si antes la tenía que repartir en 10 años, en 8 años, bueno, ahora la tiene que repartir en 15, en 20 años. Por lo tanto, las jubilaciones son bajas. Y para más remate, las AFP consideran una sobrevida que creo, a mí no me cuenta eso, no hasta los 80 años, sino que hasta los 95 años.
Por lo tanto, asumen que usted va a poder vivir hasta los 95 años. Y la plata que tiene ya se la dividen hasta los 95 años. Por supuesto que la jubilación aún disminuye más. Y es el problema de la esperanza de vida y su relación con la jubilación. Bueno, aquí hay algunas referencias. Hay un libro de ecología que está hecho por un agrónomo, Juan Gastó, Ecología del Hombre y la Transformación de la Naturaleza. Yo en la guía de trabajo le he puesto referencias que son más asequibles a usted en el estado en que estamos. Bueno, quedan 3 minutos, un poquito más, nos quedan 4 minutos. ¿Alguna pregunta? Consulta, perdón. Opinión. No creo. No, profe, por el patrón. No, profe, Muy bien. todo claro. Qué bueno. Entonces, jóvenes, tan pronto tenga las pruebas, se las voy a dar a conocer. No se olviden de trabajar en forma paralela a las clases, la guía, y así ustedes pueden salir con preguntas, dudas, y yo darle respuestas contingentes y en contexto. Tal que sea mucho más provechoso para ustedes. Entonces vamos a quedar hasta acá. Se me va a cortar. Me carga que el sistema me deje con la boca abierta, con la palabra en la boca. Y desearles que tengan una buena tarde. ¿Tienen clase después? Sí, profe. Ya. Tenemos nutrición con el profe Iván. Nutrición vegetal. Sí, con el profe Iván. Ya. Bueno, que les vaya bien. Muchas gracias, igual a ustedes. Gracias, Nos vemos profe. la próxima semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Adiós. Chao. Nos vemos. Chao.